Bienvenidos a todos a este primer acto de la maratón Nuevos Libros de Cábala, porque realmente tenemos una maratón. Vamos a estar presentando libros que se han publicado en las últimas semanas. Hay muchos, lo cual es una muy buena noticia para la divulgación de la Cábala. Y en primer lugar tenemos a María Luisa Vivó, alumna, maestra, amiga, graduada en la primera generación de la maestría de Cábala de nuestra escuela. Por ello es un placer muy grande que hoy nos presente este libro, El árbol de la vida eterna. Y tenemos al profesor Sabán, fundador, director de la escuela, que nos va a hablar del libro y también de la autora, y con ellos dos podemos entablar un diálogo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lina, a todo el equipo y a todos los que están participando de este acto que para mí es muy, muy emocionante debido a muchísimos temas, pero sobre todo a la autora. Así que yo voy a dividir mi intervención en dos partes. La mejor parte va a ser nuestra autora que nos va a explicar su investigación, pero yo comenzaría por la autora, que tiene que ver indudablemente con el libro, luego pasaré al libro. La autora nos une un gran cariño de muchos años. A María Luisa Vivó, yo tengo una anécdota, la he contado en algún momento, pero creo que es el momento de volver a reiterarla. En las primeras clases de cábala presencial que tuve en Barcelona, ella se acercó de manera muy sencilla, muy humilde, y trajo y me dijo, bueno, yo le traje algunas hojas o algunos folios de los libros que yo he leído a lo largo de los años míos de cábala. Y bueno, una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas. Bueno, la mujer me trajo unas 14 15 folios de bibliografía de libros de cábala en castellano que cuando estamos hablando en esos años había muy poco material. Muy poco material de temas de cábala en castellano. Así que primero me sorprendió mucho realmente su dedicación y realmente también, la verdad que hay que decirlo, ella está en estos temas desde que tenía 15, 16 años, que era adolescente. Yo después le voy a pedir que por favor nos cuente de su biografía, de cómo llegó a la Cábala. Así que estamos hablando de una vida dedicada a lo esotérico, una vida dedicada a los misterios y nuevamente reitero mi emoción muy profunda por tenerla aquí ya como autora luego de tantos años de estudios, de toda esta vida dedicada al estudio, a la investigación y a la divulgación de la cábala. Luego, la faceta de maestra, que ha tenido una gran acogida a los cursos dentro de nuestra escuela, así que también le agradezco, María Luisa, todo el material que ha aportado a todos los alumnos de la Escuela de Cábala en los diferentes cursos. Y yendo ahora al libro, claro, el libro ya tendría que hablar la autora del libro, pero yo querría decir dos o tres cosas que me parecen muy, muy interesantes. Y es, aunque hay algunos antecedentes que María Luisa cita dentro del libro, la primera vez que se expone de manera sistemática, a mi modo de ver, el árbol de la vida con el que nosotros trabajamos con el tarot, porque siempre el tarot fue relacionado con el árbol de la vida que ustedes saben no trabajamos nosotros, es decir, el árbol de la vida que tiene los tres canales que terminan a Malhut y dos canales que desaparecen, de Jochma a Geburah y de Binah a Gesed. Ese árbol de la vida se venía trabajando hace muchos años con el tarot, yo diría siglos, pero nadie había realizado un trabajo de acople, de análisis entre nuestro árbol de la vida y el tarot. Y a mi modo de ver, María Luisa es la que realiza este trabajo con mucha seriedad, con muchísima, a mi modo de ver, con muchísimo fundamento, analizando, por supuesto, cada uno de los arcanos del tarot, pero luego hace un análisis muy importante de un cabalista muy poco conocido, después nos hablará de él, del siglo XIV, que tiene que ver en parte, según las investigaciones, porque es tardío, del siglo XIV, es uno de los últimos del siglo XIV, si no recuerdo mal, es entre 1330 y 1340 aproximadamente, donde nos tendríamos que situar, donde a partir de este autor, nuestra autora extrae las inteligencias
con las que ella va a trabajar en todo el libro. Claro, a mí me llamó mucho la atención la inteligencia Meir, que tiene que ver con mi nombre, con lo cual me fui también rápidamente a investigar mi nombre, que tenía que ver con el tipo de inteligencia o no. Pero bueno, independientemente de esta podríamos decir, casualidad, el trabajo, a mi modo de ver, este libro se divide en tres partes. Una primera parte que sería como una parte de introducción histórica a las fuentes, una segunda parte donde trabaja los arcanos con el árbol de la vida, y ya la tercera parte que tiene que ver con las diversas inteligencias, ¿eh? Es decir, podríamos decir, si no recuerdo mal, las 32 inteligencias, ¿no? Del árbol de la vida, las 10 sefirot y los 22 canales, y me parece que el libro tiene una excelente estructura para el lector. Esto es algo un lector no se pierde, no se confunde en esta obra. Tiene una primera parte que podríamos llamar de introducción muy profunda, donde María Luisa explica las fuentes de donde se extrae toda la información, así que yo diría que tenemos una gran ventaja porque el autor explica de dónde viene cada uno de los temas que va a tratar luego en el libro, así que ya tenemos como un análisis anticipado de los fundamentos bibliográficos que van a aparecer al final, pero tomando en cuenta de dónde se enlaza cada tradición, ¿no? Es decir, trabaja un tema y lo enlaza y lo explica en la primera parte. Luego vuelvo a la segunda, pero el libro, a mi modo de ver, lo que tiene es mucho dinamismo, mucha dinámica, se lee muy rápidamente, tiene un lenguaje muy sencillo, lo cual también se agradece mucho, ¿eh? Porque a veces los lenguajes técnicos adolecen de problemas en los libros de Cábala, sobre todo, y pese a ser un libro de tarot y Cábala, donde alguien se puede, digamos, desplazar a lenguajes técnicos, el libro trata de manera muy rigurosa, pero no técnica, y esto es lo bueno, estos aspectos de la Cábala. Para mí, es un libro que con el tiempo todos aquellos que trabajan en el tarot lo van a tener que adquirir porque es una base fundamental de las fuentes que tiene el tarot en la antigüedad. Establece claramente algo que algunos autores anteriores habían anticipado, pero que en este caso se fundamenta en la relación de la cábala y el tarot ya de una manera como una prueba prácticamente histórica de esa relación, de esa raíz entre el tarot y la Kabbalah, que siempre se sospechó, pero que en este libro, a mi modo de ver, queda absolutamente claro. Por lo tanto, sin más, yo le voy a dar el espacio para que la autora, que es al final la protagonista de esta historia, nos explique primero, María Luisa, tu biografía antes de llegar al libro y luego el libro. Así que muchísimas felicidades por esta obra, te agradezco profundamente en nombre mío, de la escuela, de toda la tradición de la Cábala y de aquellos que dedicados al tarot comprenderán los fundamentos de muchas de sus enseñanzas. Así que María Luisa, todo tuyo, te dejo para que te puedas explayar. Gracias, querida amiga. Mario, muchísimas gracias por esta presentación. Yo creo que es absolutamente inmerecida. No me merezco tanto, la verdad. Hago lo que puedo. Yo me considero como Sócrates, que solo sé que no sé nada. Porque además tú sabes que cuanto más sabemos, más ignoramos, nos damos cuenta de que no podemos abarcar la realidad en su totalidad, con lo cual siempre es bastante frustrante cuando te pones a investigar algo porque sabes la cantidad de información que te vas a dejar por adquirir, ¿no? Y por poder difundir. Bueno, empezando por la parte biográfica, sí que es verdad que yo empecé muy jovencita, a los 15 años, a interesarme primero por el tema, fue una cosa mezclada, el tema de los ovnis, porque en aquella época en España habían oleadas de apariciones y de visualizaciones y se hacían grupos de estudio y tal, y ahí era muy dinámico, era todo bastante inocente además, ¿no? Había un entusiasmo por estos temas y a mí también me entusiasmó y a mi hermano también incluso. Y luego, paralelamente, me interesaba lo que era el misticismo de Asia, sobre todo de la India y tal, la vida de Buda. Me leí el Siddhartha a los 16 y ya me gustaban estos temas.
También a los 16 años, por casualidad, porque en casa mi padre nos traía varias revistas porque trabajaba en La Vanguardia y como imprimían varias revistas y periódicos, nos traía pues todo el paquete de lo que imprimían, ¿no? Y entre ellos estaba la revista Garbo, y en la revista Garbo, ya en los años 78, 77, así recién muerto Franco, vaya, que fue la apertura que hubo en España, ¿no? La revista Garbo, no sé si para atender a más clientes o no sé, abrió una sección que contrataron a una medium que era bastante conocida en Barcelona por aquel entonces, y esta medium tenía que responder o tenía que hacer pues mediumnidad para los que escribían, ¿no? Quiero, no sé, mi marido se ha muerto y no sé dónde ha dejado tal papel o lo que es, o qué le dice mi madre que estoy preocupada. Entonces ella contestaba, salían las preguntas y respuestas. Con el tiempo, con los meses, yo seguía la sección, porque estos temas me interesaban todos, y con el tiempo esta sección empezó a haber preguntas más teóricas, más de filosofía hermética o esotérica. Y había alguien que tenía que responder a eso porque la medium no llegaba a este punto, ¿no? Con el tiempo, estas preguntas fueron abarcando todo lo que era la sección. Había menos mediumnidad y más preguntas de este tipo teórico, ¿no? Una respuesta a una pregunta originaba más preguntas por parte de los lectores. Total, que esto ya lo supe luego. Hubo un momento en que en la misma revista se anunció que quien quisiera seguir unos cursos de estos temas esotéricos, pues que escribiera a tal dirección. Y yo, pues nada, ni sin pensármelo, digo, si me interesa, pues escribo. Y recibí unas lecciones ciclostiladas entonces de Enric Llop Sala, que luego ya se hizo llamar Kabalev. Y a partir de ahí, pues empecé ya a estudiar con Kabalev, por escrito, y al cabo de poco él corregía las lecciones que le enviábamos, ponía alguna nota y nos enviaban la respuesta, todo por carta, todo era por correos. Y hubo en una de esas cartas de respuesta, había una nota que me invitaba a asistir a su casa un miércoles por la tarde para una reunión y tal. Yo era muy joven, ya digo, 16, 17, no sé si tenían todavía los 17 ahí. Total que fui y éramos pues 4 personas allí y a partir de entonces ya nos reuníamos cada miércoles. Y hablábamos del tema así, hablábamos de las clases, de las respuestas, de astrología, de tarot y tal. De ahí partió la idea de crear una escuela y de allí ya pues se hicieron los ¿cómo se llama esto? Los papeles que tienes que hacer, el registro de los estatutos. Los estatutos, ahí firmamos los que estábamos allí, los firmamos, o sea que tengo una firma ahí por Madrid archivada no sé dónde, y a partir de ahí, en la calle Girona de Barcelona, nos reuníamos cada miércoles los estudiantes que podían asistir. Íbamos recibiendo las lecciones ciclostiladas y los miércoles nos reuníamos allí. Allí, Kabalev, a partir de las lecciones que iba enviando, desarrollaba las lecciones y nos hacía preguntas, era muy interesante. Allí aprendí muchísimo, pasé unos años así. Luego yo, cuando empecé ya la universidad, creo que fue el primer año, el segundo, el primero todavía asistía, en segundo ya dejé un poco de lado lo que era la escuela, hasta el cabo de unos años, que poco a poco yo tenía la necesidad de continuar con la cábala. Me enteré de que Kabalev ya había fallecido en el año 91, con lo cual digo, bueno, pues ¿qué hago ahora? No me quedo un poco colgada. Mientras tanto, descubrí a Simon Halevi, los libros de Simon Halevi, porque yo buscaba ya literatura referida no tanto a cábala cristiana, que era la que enseñaba Kabalev, sino me interesé por la raíz de la cábala cristiana, que era la cábala judía. Lo que es el misticismo judío está en la cuna de Occidente. Yo quería ir a la cuna de Occidente, quería saber de eso, de dónde venía, ¿no? Y empecé a buscar pues, autores que tuvieran un poquito de buena fama, ¿no? de serios y tal, y encontré pues, los libros de Simon Halevi. Y estuve leyendo las obras de Simon Halevi hasta que encontré la web de Mario Saban, buscando, un día, digo, a ver si por Barcelona hay algo,
Ya te había conocido en una conferencia que habías hecho tú de traductor de un rabino que vino aquí en un hotel aquí cerca de casa, en la calle Calabria o así, que hizo una conferencia y tú estabas, creo, de traductor. Y allí te vi por primera vez, pero no sabía quién eras ni a qué te dedicabas, o sea. Y buscando en la web, vi la foto tuya en la web, digo, me suena. Y entonces ya vi que dabas clases de cábala. Yo también tenía referencias de la escuela de Rosana, que también había hecho algunos cursos de introducción a la cábala. Y también los alumnos de allí me habían dado buenas referencias. Total, digo, me interesa precisamente, es lo que yo busco. O sea que después de estos años de margen, un poco así, yo alzaba las oraciones al Creador, ¿no? Al Ein Sof, le decía al Ein Sof, tú que lo puedes todo, envíame a un maestro que lo tenga cerca. Y nada más y nada menos que me envía Mario Sabán y lo tengo en Barcelona. O sea que El Ein Sof estaba mareado cuando hablaste con él, pero bueno, tanto que lo encontraste mareado. Pero de todas maneras, lo importante aquí es que podríamos decir que toda tu vida estuvo dedicada a esto, es decir, estuvo toda tu vida relacionada con estas temáticas, ¿no? Estás hablando a los 15, 16 años, comienzas y hasta hoy, y es un camino que siempre lo has recorrido y ahora desde tu jubilación con mayor potencia, ¿no? Porque ahora ya las 24 horas al servicio de la cábala, ¿no? quiero montar, ya he hecho un curso, ya me lo he pagado, ya lo he hecho y me lo tengo que repasar, para montar un sistema de conocimiento digital que allí salga todo. Los apuntes, todo lo que tengo de materia, de libros, de citas, de ponerlo todo allí, es hacer como una inteligencia artificial, ahora que está tan de moda, ¿no? Y poder enlazar temas que parecen dispares, pero que ves que tienen una relación, los autores con sus obras, con lo que dicen, con los que los contradicen. Bueno, estoy felicísima de poder gozar por fin del tiempo necesario para... Solo, justo empezado, ¿eh? Quiero decir que no... Y esto va para largo. Pero Muy bueno, bien. es la felicidad, esto es de... María Luisa, queríamos, bueno, yo por lo menos poder hablar del libro. La idea es, tú has visto una necesidad interior tuya en plasmar esta relación, ¿no? De Tarot y la Cábala, que ya viene de los cursos anteriores que has dado en la escuela. Porque acá hay una línea argumental. Yo veo en este libro una línea argumental que aparentemente, bueno, ya tú lo dirás cuál será la línea argumental que has seguido, pero ¿cuál fue tu objetivo a la hora de marcarte esta línea y decir, bueno, ¿a dónde voy con la investigación? Sí, mira, la idea de coger este tema fue durante la maestría, a la hora de escoger un tema para hacer un trabajo del trimestre. Claro, yo me encontraba y digo, bueno, yo no domino nada, y a ver, yo no sé, no encuentro un tema. Y digo, bueno, ¿qué es lo que he hecho hasta ahora que yo pudiera utilizar que fuera también, además de interesante, entretenido, ¿no? Para no aburrir o no algo muy espeso o también que yo pudiera obtener fuentes, porque claro, no tengo acceso a bibliotecas académicas o universitarias, entonces digo, tengo que buscar algo que yo pueda hacer algo digno, pero con los recursos de los que dispongo. Total, que al final digo, pues mira, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer lo del tema del tarot. Bueno, empecé con el tema del tarot, empecé a buscar por internet y me di cuenta, que es lo que has comentado tú antes, que todos los autores, yo no he encontrado a ninguno, no digo que no exista, pero yo no lo encontré, a menos a día de hoy. Todos los autores que trabajan el tarot con cábala utilizan el árbol de la vida de la cábala cristiana, que yo llamo cristiana, que es el de los 3 senderos en la parte de abajo, y utilizan la disposición de las letras hebreas de la Golden Dawn, o sea, de Kircher, porque esto ya viene de la Athanasius Kircher, que empiezan pues de arriba abajo consecutivamente el Aleph, y lo van bajando. Y yo digo, yo estoy buscando, yo trabajo, porque me resuena más, yo trabajé con Kabbalah, la cábala cristiana, con el árbol cristiano y la disposición de letras de la Golden Dawn, para decirlo así, pero me resonó mucho más interiormente cuando yo vi el árbol que utilizas tú en la escuela. Cuando lo vi dijo, este es, porque yo no entendía, incluso estudiando con Kabbalah, nunca me acababa de entrar cuando él hablaba de las conexiones de Netzai Hod con Malhut, yo no lo acababa de ver, por mucho que yo me esforzara, ¿no?
Entonces, claro, cuando vi el árbol hebreo, de línea hebrea, digo, aquí está. Pero ya te digo, no encontré por internet ningún autor, y los hay muy buenos, como Eduardo Madirolas, que es buenísimo, y yo estoy encantada con sus trabajos, los compro todos, vamos, los libros que va publicando, pero también trabaja con el árbol de los tres senderos. Total que me dije, María Luisa, que tienes una oportunidad, porque a ver, a ti te interesa abrir este tema. Algún investigador norteamericano, sobre todo, que estudian el tarot como historiadores más que como cabalistas, alguno ha hecho referencia a esta falta, ¿no? Dice, bueno, no se ha hecho una investigación, no se hacen trabajos que trabajan con el árbol de la vida hebreo. Digo, y es que es verdad, yo no lo encontré. Total que me dije, bueno, es cuestión de empezar por ahí. Es una buena idea para abrir un campo de investigación y también de cara a futuros investigadores, ¿no? Y este fue, digamos, la primera o la idea principal a la hora de trabajar en este tema. Y luego también hubo otro, había dos, una segunda línea argumental, que es que también yo lo vi, digo, a ver, tú miras libros de cábala hebrea, ves disposiciones de letras dispuestas distintas. Que Gaón de Vilna, por ejemplo, tiene disposición de letras manera distinta a Luria. Luria tiene su propia disposición. Lo de Golden Dawn, por supuesto, tiene otra disposición, que es la cábala cristiana. Pero luego también te encuentras con distintos diagramas del árbol dentro de la cábala hebrea. Entonces digo, bueno, aquí se trata, ya pensando en los cursos que vinieron después y a la hora de hacer el libro, digo, aquí se trata de, sobre todo, de dar a entender al lector o al alumno que no tenemos que dogmatizar lo que es la utilización de un árbol, la utilización de una disposición de letras, no son dogmas. Yo lo que quería demostrar es que se puede trabajar con el tarot, con la cábala hebrea, que esto estaba por demostrar. Yo creo que se ha quedado más o menos demostrado, al menos se ha abierto un poquitito la puerta para que otros pudieran aquí profundizar y lo hagan mucho mejor que yo, porque yo Bueno, he hecho... yo, perdón que te interrumpa, creo que tú lo has demostrado claramente. Esto que cuenta la leyenda, se decía que era una especulación, esta relación, es decir, que lo bueno de tu libro es que es una obra de investigación que establece esta relación y la confirma. Ahora, hay dos cuestiones que me parecen sumamente interesantes que quiero remarcar, que no sé si tú quieres entrar por aquí o no, pero para mí son muy interesantes y te voy a comentar qué es lo que a mí me llamó la atención. Me llamaron la atención dos cosas. Primero, era la segunda vez que yo leía sobre el profesor de Cábala, Alan Maxwell Vine, que tú lo citas en la página 97, como el precursor, podríamos llamar, de Aleví, o compañero, ¿no? Porque son contemporáneos. Son contemporáneos. Pero lo que a mí me impresiona de Bain es que es la segunda vez que lo leo, cuando en realidad yo pensé que era la primera vez que lo leía. Y cuando lo recordé de dónde lo leía, lo había leído en hebreo, en una cita de Moshe Idel en una investigación. Moshe Idel cita a Bain en una investigación y ahí recordé una obra de Idel donde había leído a Bain ya por primera vez, pero como lo había leído en hebreo, no asociaba cómo se escribía en castellano. Y me resulta como muy curioso, bueno, no es curioso, se entiende claramente, que Bain y Aleví hayan sido coterráneos, contemporáneos, pero Bain se merece mucha investigación, porque lo que yo encontré en Idel, Moshe Idel, con respecto a este cabalista muy desconocido, que es Alan Maxwell Bain, 1933-2006, que yo no sabía que era del grupo de Cábala de Londres de Aleví, este dato yo no lo tenía, pero él tiene muchos trabajos Bain de investigación de la aplicación de la Cábala a la psicología, y que indudablemente Idel como investigador rescata en sus obras. Así que yo feliz, que es la primera vez que veo que Bain está citado en lengua castellana, porque la última vez que lo vi estaba en lengua hebrea, ya te digo, en los trabajos de Idel. Y luego
que me parece magistral, y creo que esto marca también algo importante de esta obra que para mí no existe en otro lado, yo por lo menos no lo he leído, es realmente los comentarios de Yosef ben Shalom Ashkenazi, que es este cabalista del siglo XIV, que podríamos decir que es uno de los últimos cabalistas de España que vivió en Barcelona y que él venía de Alemania, porque es Ashkenazi. Él venía de Alemania y podríamos decir, bueno, hay otro dato que no recuerdo si está en el libro ya, pero yo lo recuerdo de mis investigaciones, que Yosef ben Shalom Ashkenazi fue uno de los exégetas del Yetzirah en Barcelona en el siglo XIV, y fue una de las terceras o la tercera o cuarta interpretación del Yetzirah que se hizo. De hecho, yo no sé si la tengo en hebreo y nunca la leí, o no la tengo, porque del Yetzirah se hicieron 200 interpretaciones a lo largo de la historia, y esta es la cuarta. La pregunta que viene aquí: es impresionante cómo has traído a Ashkenazi al análisis de los senderos. Este autor, este cabalista tan desconocido, ¿por qué te llamó la atención y tiene tanta influencia en tu obra? Porque básicamente todos los 32 senderos están analizados bajo el comentario, por supuesto tuyo primero, y de Shalom Ashkenazi, que es un cabalista desconocido en el ambiente. Bueno, es que el comentario de Joseph ben Shalom Ashkenazi sale en la traducción que yo utilicé, bueno, en la traducción no, en la obra en latín de Ritangelius, porque ya a la hora de buscar, claro, yo partía de la lista de nombres, porque no dice nada, de Aryeh Kaplan, que sale en su edición de Miraj del Sefer Yetzirah. Tú lees aquello y te quedas igual. Yo digo, esto es misteriosísimo, vamos, ¿de dónde viene esto? ¿Y qué quiere decir cada uno? Y ahí empecé a indagar, a buscar, a mirar por internet, y de uno te traía al otro, otro llevaba al otro, y acabé que encontré en facsímil digitalizado la traducción de Ritangelius con los comentarios de Joseph ben Shalom Ashkenazi. Digo, ya está. Digo, a ver. Esto es algo impresionante, porque Kaplan no cita la fuente directamente, y tú hiciste un trabajo de investigación para saber de dónde Kaplan lo había traído, y lo curioso es que estaba en una obra en latín traducida desde el hebreo, es decir, que en realidad tú encuentras la obra en latín de una fuente del hebreo, que es otra cosa curiosa. La fuente del hebreo debe estar en manuscrito, porque el comentario de Yetzirah de Shalom Ashkenazi no lo encontramos. Es decir, yo no lo he encontrado para comprármelo por ninguna parte. En consecuencia, de una fuente en latín, tú extraes una fuente de cábala hebrea, fíjate las vueltas de la historia, y rescatas un cabalista del siglo XIV a través de esa investigación, de la pregunta que te hizo, de alguna manera, de decir de dónde extrajo Kaplan, porque yo también me hice la pregunta de dónde extrajo Kaplan las 32 inteligencias. Es que partes de la pregunta, cuando lees lo de Kaplan, digo, ¿de dónde ha sacado Kaplan esto? Y empiezas a hacer preguntas por Google, y vas indagando, uno te refiere a otro autor, vas a buscar a aquel autor, otro te refiere la publicación que salió y vas a buscar aquella. O sea, vas siguiendo una línea de investigación y dices, bueno, yo quiero saber esto de dónde sale. Sale de los primitivos cabalistas, de los primeros cabalistas, pero no te citan la fuente. Entonces digo, bueno, ya cuando empiezas con el Renacimiento, las traducciones al latín de todas las obras cabalistas y tal, y te buscando, y te encuentras la obra de Ritangelius. Yo buscando, porque quería la obra. Entonces no la encuentras. A veces ves un anuncio de estas webs de subastas, ¿no? Se subasta una traducción, yo no me la puedo comprar por $2.000. Oiga, a ver, tengo que buscar alguna manera de poder obtener el texto. Total, que encontré al fin que había digitalizada esta edición facsímil, o sea, la edición de la traducción al latín de Ritangelius del texto hebreo, y que añade el comentario de Joseph ben Shalom Ashkenazi. Yo digo, ¿quién es este rabino? No debe ser rabino seguro. Bueno, Joseph ben Shalom Ashkenazi, perdón que te interrumpa, yo lo cito en la lista de los cabalistas en Maaseh Bereshit. Es decir, que Maaseh Bereshit lo tienes en la lista a Ashkenazi.
Lo que pasa que siempre fue considerado como un cabalista menor porque hizo esa interpretación del Yetzirah, pero esa interpretación del Yetzirah es que no la encontramos hoy y debe estar en manuscrito. Seguramente. Seguramente Kaplan no habrá extraído del latín, habrá ido a la fuente seguramente. Él habrá tenido contacto con la fuente hebrea directamente. Bueno, es una especulación mía, ¿eh? Pero lo raro es que Kaplan, con toda la exactitud que muestra en toda la obra, porque es, su comentario del Sefer Yetzirah es una maravilla, toda ella, pero en cambio te deja allí, te pone los 32 senderos de sabiduría y ya te apañarás. Digo, bueno, a ver, también hace lo mismo, que también me extraña. Yo digo, es que quizá no encontró la fuente. En ese momento, cuando él escribió el libro, no había la fuente disponible, que pone... en uno de los dibujos pone el árbol de la vida de los antiguos cabalistas. Digo, bueno, pero ¿qué antiguos cabalistas? O sea, lo lógico hubiera sido de la escuela de tal, de la de Girona o la de lo que fuera, ¿no? Tampoco pone antiguos cabalistas, te deja un poco así, como diciendo, quizás que él no pudo encontrar la fuente en ese momento. Lo que pasa es que también lo que habría que especular en este caso es recordar que Shalom Ashkenazi, Yosef ben Shalom Ashkenazi, viene de Alemania en 1330, 1340. Los grandes cabalistas ya habían desaparecido de Barcelona y de Girona. Recordemos, en 1292, 1295 ya había muerto Abulafia en Sicilia, en la isla de Malta. Benadret también ya había muerto porque murió en 1305, 1310. Moisés de León ya había muerto, es decir, la generación que podríamos llamar del Zohar, de la época del Zohar, ya había muerto por completo, con lo cual cuando llegó a Barcelona no sabemos bien con quién se conectó en el CAL de Barcelona en 1330, 1340, porque ya para esa época la generación de los grandes cabalistas había desaparecido. Y él venía de una tradición de la cábala del sur de Alemania, quiere decir que probablemente o se encontró con algunos cabalistas menores que estaban aquí, pero no hay ningún tipo de información con quién se encontró, pero podríamos decir que fue el último de los cabalistas de esa generación, pero que estaba desconectada con las diversas escuelas, en principio, en principio. Hay mucho por investigar, Mario, y mucho por traducir y mucho por editar, en castellano sobre todo, porque en inglés te encuentras todavía alguna obra académica, digamos, ¿no? Ya de profundidad en la investigación de lo que era todos esos siglos, todo lo que era la parte de la historia de los primeros cabalistas y tal, pero en castellano hay poquísimo. Bueno, pero quiero mostrar, aunque sea del libro, el trabajo de esta mujer con respecto a cada una de las inteligencias, ordenando las inteligencias en el árbol de la vida. Esto es por primera vez en la historia. Quiero dejar en claro algo muy importante de esta presentación, en la historia de la Kabbalah, nadie hizo este trabajo de diagramación de las 32 inteligencias, ¿no? Lo tengo que decir porque esto es muy grande. Así que si van al hebreo o van al inglés, esta no lo van a encontrar, porque viene de la fuente de María Luisa Vivo. Es decir, ha tomado el árbol de la vida extendido, si no recuerdo mal, tú lo explicarás, y lo has llevado con el comentario de Ashkenazi, y además lo has situado. Cuéntanos este orden, porque esto es inédito de esta obra. Cuéntanos cómo llegaste. Esto es muy fuerte, no me digas. De hecho, viene de Alan Bain. Es que Alan Bain es lo que comentabas tú antes. Es muy interesante estudiar a Alan Bain y se tendría que haber traducido. Él tiene un trabajo que también está disponible y está en la bibliografía, pues que la gente se lo puede bajar, pero está en inglés. Yo no sé si alguien lo ha traducido de motu propio al castellano o al francés, no lo sé si hay traducciones, pero se puede encontrar el original en inglés. Lo que pasa que Bain parte del cristianismo. O sea, sus referencias, porque él además ya con el tiempo se hizo de una, digamos, corriente cristiana ortodoxa, ¿no? Fue obispo, fue sacerdote, no sé. Total, que digo, digo, a ver, me interesa la base de su trabajo, pero yo la quiero aplicar con el árbol hebreo, o sea, con el árbol de hebreo, y además con todo el conocimiento cabalístico de línea hebrea. Y el desafío era comprobar si esto realmente podía cuajar una cosa con otra.
Y la verdad, el análisis de los 32 senderos, que en el árbol extendido, que no es parecido al de Halevi, pero no es el mismo de Halevi, si comparáis, no es el mismo, pero ellos tuvieron la misma, digamos, les llegó la primera idea a los dos a la vez sobre el nuevo esquema. Ellos le llaman nuevo, pero ya había sido anterior, pero estaba como desconocido, y trabajando el grupo de Londres, pues repensaron otra vez el árbol de los 4 mundos, el árbol extendido. Halevi lo trata de una manera y Bain lo trata de otra. Yo, a la hora de analizar su análisis de los 32 senderos, pensé, digo, esto es una maravilla, porque además me está dando el mapa de los 32 senderos. Pero lo que María Luisa ha realizado, quiero que aquellos que nos están escuchando entiendan la magnitud de la investigación. A ver si queda claro. Nuestra amiga toma Yosef Ben Shalom Ashkenazi, con la información que tiene de este libro en latín, lo une al árbol de la vida extendido, pero no al árbol de la vida extendido de la tradición cristiana, sino de la tradición hebrea. Establece el contenido de los 32 sobre el árbol extendido y marca la carta del tarot que va con cada una de las inteligencias. Es decir, yo realmente, y dejo al lado el tema de amiga, es una admiración muy grande porque has abierto un campo de investigación. Es decir, has unido el tarot, has unido a Shalom Ashkenazi, has unido el árbol de la vida extendido de la tradición hebrea y has explicado las 32 inteligencias uniendo todo. Sí, es una demostración de que el tarot contiene en sí Cábala. Es una doble demostración. La primera, que el tarot contiene Cábala, y la segunda, que hay cabalistas mujeres en el siglo XX. Sí. Es decir, tú, porque estamos hablando de que realmente has realizado un trabajo que no aparece en otra investigación. Es decir, yo, a los que nos están escuchando y nos van a escuchar porque esto queda grabado, decir que se ha abierto un campo de investigación que en el futuro muchos tendrán que venir por aquí, porque esto es un campo de investigación nuevo que no lo teníamos en la Cábala, lo teníamos, podríamos decir, dividido todo, lo teníamos en un puzzle, ¿no? Moshe Idel se da cuenta, por eso cita Bain, pero lo teníamos un puzzle, el tarot por un lado, la cábala por el otro, el señor Shalom Ashkenazi hablando de no sabemos bien qué, porque estaba perdido su fuente, y tú lo que haces es unificar el puzzle. Tú has hecho un trabajo no solamente de investigación, sino de reconexión de las fuentes. Así que la verdad es un trabajo inmenso, un trabajo de una aplicación de la lógica a la mística brutal. Por lo tanto, yo, toda mi admiración, todas mis felicitaciones. Y me gustaría que se abran las preguntas, porque yo contigo podría seguir hablando aquí muy, muy feliz, pero nos hemos comido 40 minutos de tiempo, y me gustaría, señora Lina, el equipo, si aquellas personas que quieran preguntar puedan participar. Tenemos alguna pregunta y animar también a todos los que nos acompañan a formular sus preguntas también a través del chat. Preguntan, no sé si ya ha quedado respondida, ¿pudiste en tu investigación asociar cada arcano con una letra? No, lo que presento las correspondencias de varios autores para demostrar lo que decía antes, ¿no? Que cada autor su librillo, cada maestrillo su librillo, porque veréis que además según las corrientes o según el autor se cambia la disposición de las cartas. Que Leví, por ejemplo, sitúa al loco en la penúltima con la letra Shin. Si empezamos con el Aleph asignado al mago, la Golden Dawn pone al loco en primer lugar, le asigna la Aleph. A mí esto no me resuena nada. Otros ponen el loco al final, etcétera. O sea, quería demostrar que hay muchas teorías, muchas maneras de hacer, pero también lo pongo en el libro, ya al final como conclusión, ¿no? Dice, a ver, desde el mundo de la fragmentación nos va a resonar un sistema mejor que otro, porque esto es muy personal.
que resuene tu alma con un sistema mejor que con otro, con una ubicación de letras mejor que con otra, con la ubicación de los arcanos en el árbol de una forma o de otra, cada uno va a resonar mejor con una. Pero, en definitiva, tenemos que tener en cuenta siempre, y leyendo este libro también, que todos los senderos se comunican, todos los sefirot se comunican entre sí. Hemos de mirar desde la unidad, desde la unidad donde no hay diferencias, es todo el uno, la unicidad. Con lo cual, partiendo de la unicidad, podemos estudiar cualquier sistema y darlo por válido, porque será válido para una persona o para otra. Yo a mí no me acababa de convencer, me notaba que me costaba las enseñanzas con el árbol de la cábala cristiana, que es lo que me llevó a interesarme más. Y cuando vi el árbol de la cábala hebrea, yo me resoné al instante cuando lo vi, digo, este es mi árbol. Claro, entonces a mí me cambiaron todas las disposiciones de letras. Cuando aprendí del Sefer Yetzirah, aprendí lo del tipo de las letras, madre, las dobles. Claro, digo, esto no tiene nada que ver con lo que he aprendido hasta ahora. Digo, voy a situar las letras así como... Y, claro, a mí me resuena más. Pero esto no quiere decir que sea definitivo ni un dogma, porque a otras personas, a Madirola, su árbol le funciona estupendísimamente bien y la disposición de las letras también. Por lo tanto, una de las ideas principales del libro, y si lo vais leyendo, lo vais viendo, es no poner nada por sentado, no dar nada por sentado y darlo todo por positivo. Yo presento lo que a mí me resuena, lo que creo que merece también una atención, por lo que comentábamos, ¿no? Porque establecemos unas relaciones nuevas en cuanto al tarot y la cábala de línea hebrea, pero a ver, si a uno le resuena el árbol de la cábala cristiana y la disposición de... Yo no soy nadie para decirle que eso es incorrecto. O sea que no, yo en esto no. Yo, a ver, yo por mi profesión de periodista, mi interés era dar a conocer. O sea, más que inventar, dar a conocer que aquello era posible, dar a conocer que aquello existe, que hay estas opciones, que podéis, no sé, ponerlo a la disposición de los lectores, ¿no? Y a partir de ahí, sobre todo, por favor, que los que se vean con ganas, que investiguen en estos temas, porque hay muy poco investigado. Y si he abierto una pequeña línea o algo de decir, oye, pues aquí, por ejemplo, el tema de las letras con los arcanos, el tarot de Marsella, que es el que yo utilizo aquí en el libro, no hay en su origen la asignación de letras, porque es que ni siquiera había asignación de números. O sea, no sabemos quién dispuso el orden de los arcanos tal como se muestran hoy en día. Con lo cual ya empezamos por aquí, ya se desmonta todo lo posterior. Quiere decir que han habido autores, han habido entendidos. Yo mi postura es que el tarot recoge, así como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recogen unas sabidurías milenarias, ancestralísimas, y que la transmiten no sé quién, pero que ahí están y que están transmitidas y están allí puestas. Y yo creo que el tarot allí es un resumen, ya te digo, hay muchísima cábala, también hay elementos de astrológicos, que astrología y cábala también van muy unidos, porque habían muchos hay cabalistas que eran astrólogos, y al revés, quiero decir que está muy unido el tema. No sé, era lo que yo quería también, lo que subyace, digamos, en todo lo que es el libro, ¿no? O sea que, bueno, no sé, no me quiero alargar mucho. Bueno, creo que has respondido a la pregunta de cuál es el tarot que habías utilizado basado en el libro, el de Marsella. Creo que era una pregunta y la has contestado tú misma ya en esta respuesta. La versión de Yoav Ben-Dov, que yo me lo adquirí en papel, o sea, la tengo en cartas, pero Yoav Ben-Dov, que además es un tarot precioso, recibió, creo que fue no sé si en el año 2020 o así, en la época en que estuve haciendo los cursos, creo que un poquito antes, recibió un premio, es ve que hay un premio para esto de los tarots, ¿no? Y recibió un premio a la claridad, y realmente es un tarot precioso. Y ya estaba muerto, ya vendó, Dios lo bendiga. Era un físico, no sé si era físico nuclear o qué, pero bueno, era un físico israelí, judío, y él pues hacía tiradas, o sea, utilizaba el tarot. Y entonces ideó este tarot
y lo puso libremente. En la web os lo podéis bajar, dispuso las imágenes libremente para uso de todo el mundo, lo cual yo creo que le honra muchísimo este hecho. A mí me ha permitido utilizar un tarot precioso para el libro, pero vosotros os podéis bajar, si vais al enlace, os podéis bajar las cartas tanto en color como en blanco y negro. O sea que sí, es el tarot de Marsella. Es el tarot de Marsella porque es el más simbólico, es el que más raíz o más relación tiene con las antiguas tradiciones de los primeros siglos. El tarot Rider-Waite, que es hecho por Rider-Waite, y es un tarot de autor. Y entonces, bueno, es muy bien porque es muy colorido y tal, pero simbólico, ya no sé si es tan simbólico como el tarot de Marsella. A mí a la hora de trabajar con la intuición, con el simbolismo, con todo lo que tiene relación de la cábala, me gusta más utilizar el tarot de Marsella precisamente por su simbolismo, más que nada, ¿eh? Aunque para otras cosas utilizo el Rider-Waite, no tengo ningún problema. Pero yo aconsejo más hacer estudios así de este tipo con el tarot de Marsella, porque el otro es de autor, entonces expresa la visión de la realidad que tiene el autor, quieras o no, y unos le ponen unos elementos, les quitan otros, los cambian de dirección, los cambian de sitio, les ponen otros nombres. Aleister Crowley, por ejemplo, inventó un tarot que es artísticamente, ¡guau!, es muy chocante, pero vamos, a mí no me dice absolutamente nada. O sea, es muy Crowley, el tarot de Crowley, punto. O sea, ya está. ¿No? Y os podéis encontrar tarot, ahora hay día de tarots de todo, ¿eh? Pero si queréis hacer un estudio más dirigido al tema de desarrollar la propia intuición, recomiendo empezar por el tarot de Marsella. Mira, Eugenia dice, yo interpreto el tarot egipcio, una versión antigua. ¿Podría ser lo mismo en cuanto al uso? Bueno, es como en el árbol, como todo. Si a ti te resuena y te conmueve más el tarot y te informa más, te da más información el tarot egipcio, oye, adelante, adelante. Lo que pasa que siempre, a ver, no sé quién ha hecho el tarot egipcio. O sea, investiga un poco quién lo ha hecho, si es un autor concreto, si realmente los dibujos corresponden realmente con lo que es la tradición, el arte egipcio antiguo, que no sea ahí algún invento de quien ha hecho el tarot, ¿no? Yo tengo tengo como un par, me parece, de tarots egipcios, de cariz así egipcio, ¿no? De motivo egipcio. Y uno me dice que hay mucha cosa y el otro me gusta más, es más clásico. A mí, como me gusta mucho el antiguo Egipto, me gusta que las figuritas y todo sean bastante fidedignas a lo que era el arte, ¿no? Pero sí, en principio no tiene que haber ningún problema. A ver, son herramientas. Yo también le decía en los cursos, son herramientas. La sabiduría del tarot no está en el tarot ni en las cartas, está en vosotros. Y el tarot lo único que os ayuda a extraer, a exteriorizar aquella sabiduría o aquella intuición que tenéis dentro. Con lo cual, si funciona tu mente mejor con uno o con otro, estupendísimamente bien, no hay ningún problema. ¿El libro se puede leer e integrar sin tener conocimientos tan profundos de cábala? Yo estoy comenzando y me encanta cómo se ve el tarot desde la cábala, así que estoy nueva con muchos términos. Bueno, mira, fue un problema que tuve a la hora de la parte de la introducción, porque digo, es que va a ser en 3 volúmenes si hago toda la introducción de la cábala, y no era tampoco la finalidad del libro. Entonces al final me dije, bueno, parte de un nivel elemental de cábala, o sea, sabiendo lo que es el árbol de la vida, la disposición de las sefirot y lo que representa básicamente cada uno, lo que es el sendero, lo que son las letras hebreas, pues yo ya creo que puedes entender el libro. Lo que no podía partir de cero a la hora de hacer la introducción, porque claro, hubiera sido larguísimo. Y además, imagínate tú, tengo que explicar Hod, bueno, ¿en base a quién lo explico? O sea, es que ya Hod se merece un libro entero. O sea, yo en 4 líneas no puedes resumir Hod. Sí, bueno, vale, pero te quedas muy corto, ¿entiendes? Entonces yo ahí vi un problema y dije, mira, hay literatura buenísima, que los libros de Mario mismo, que te explican los senderos, los sefirot, la relación entre ellos, mucho mejor que yo, que en un libro. Entonces, a ver, si partes de un nivel básico, tanto de tarot como de cábala,
El tarot más o menos nos suena a todos, sin haber hecho ningún curso, me parece a mí, ¿no? Pero también hay una introducción muy breve de lo que es cada arcano. Y de la cábala parto, pues eso, de la idea básica de lo que es un árbol de la vida, los sefiros, los senderos y letras, y ya está. Si te suena esto, yo creo que puedes seguir el libro sin problemas. A ver, hay una pregunta de Julio que dice: he escuchado que hacer uso del tarot, en este caso hablando de quien da las consultas con las cartas, cobra la vida de algún ser querido del tarotista, como por ejemplo el maestro Jodorowsky, que perdió a uno de sus hijos pequeños. ¿Qué? No sé si he entendido bien. O sea, que si utilizas el tarot, se va a enfermar alguien o va a morir alguien de la familia. Creo que da a entender eso la pregunta, sí. Bueno, yo utilizo el tarot desde los 16 años y gracias a Dios no he tenido ningún problema. Al contrario. Mira lo que te digo, al contrario. Porque es que no es nada diabólico, es que esto ya... Esta pregunta me parece que viene más del campo religioso, ¿no? O más que religioso, mágico, pero mágico negativo. A ver, quiero decir, si tú tienes las fuerzas psíquicas, digamos, ¿no? Desequilibradas, si tienes un desequilibrio en el árbol, yo no creo que el tarot sea el elemento que te va a explotar, no sé, y menos que afecte a nadie de tu alrededor. Yo en esto no estoy en nada de acuerdo, no. Es una herramienta, es una herramienta. Quiero decir que no sacralicemos el tarot. El tarot no hace nada. Ya lo digo, es la persona la que lo hace. Y yo no creo que tú, para hacerte una tirada, estés matando a tu madre. Entiéndeme, te la digo así de claro. O sea, no, lo encuentro absurdo, ¿eh? ¿Pudiese ser que unas disposiciones en el árbol sean más meditativas y otras más de estudio? No lo he probado. Yo, ya te digo, yo me pasé, así que lo vi, me pasé al árbol de línea hebrea. Yo con el otro aprendí la disposición de los arcanos con Kabalev y la disposición de las letras en el árbol. Y lo que me extraña es el Kabalev, siendo un cabalista como era, porque era un buenísimo cabalista. Yo todavía a veces con las clases de Mario, sobre todo en las presenciales, explicaba algún concepto así y decía, esto es complicado de entender. Y yo lo entendía la primera, porque ya me había hablado yo lo había leído con Kabalev, porque había hablado con él. Él lo decía de una forma muy llana, pero digo, pues es lo mismo que me decía, que nos decía Kabalev en clase. Digo, pues a mí me suena, esto no es difícil, ¿no? Quiero decir, no sé, ¿por dónde iba que me he perdido? Repíteme la pregunta, por favor. En la pregunta sí era si puede ser que unas disposiciones en el árbol sean más meditativas y otras más de estudio. Bueno, no sé, yo cuando estudio medito en lo que estoy estudiando. No, quiero decir, si a ti te sirve, yo es que soy muy hereje, ¿eh? Quiero decir que estoy en contra de todo dogma. Entonces, si a ti te funciona, estupendo. Si a ti no te funciona, pues no, cambias de árbol. Si a ti para un trabajo más de estudio práctico, digamos, te sirve un árbol, perfecto. Si a la hora de meditar te sirve la disposición del arcano en ese sendero que te lleva, por ejemplo, la Golden Dawn, creo que es la que mejor desarrolló el sistema de correspondencias de arcanos con senderos. Lo que yo no estoy de acuerdo en la disposición, porque ellos utilizan otra disposición de letras que yo no entiendo. O sea, yo que la letra Shin esté entre Malhut y Hot, a mí no me dice nada. A ellos les decía, porque ellos tenían un ritual está escrito, además, esto en la literatura lo tenéis, Israeli creo que escribió todo lo que pudo obtener de la Golden Dawn y están los rituales publicados. Pero y les funcionaba, pues bueno, pues vale, muy bien, pero a mí... no sé, a mí el fuego de Malhut a Hot no me dice nada. O sea, yo Shin la veo entre Jochma y Binah, pero no la puedo ver en ningún otro sitio. A mí me resuena la disposición de Luria, concreto, en el árbol de la línea hebrea en concreto. Pero luego para otra persona le puede ir, por ejemplo, ya te digo, Madirolas, yo tampoco no he trabajado, no he practicado los ejercicios de Madirolas con el árbol cristiano, no me lo he puesto a practicar, no por nada, sino en falta de tiempo. Pero es muy posible, no lo niego, es muy posible que a mí me funcionen tal como él los presenta.
No lo he probado, no lo puedo decir. O sea que es posible que me funcione. Pero ya de principio intentaría pasarlos al árbol hebreo. ¿No? Y a la disposición de letras, ya sea, lo que haría sería, no sé, una adaptación de los trabajos que presenta Madirolas, pero en el árbol nuestro, ¿no? El árbol. Y entonces probaría, y no sé. O sea, es abierto, ¿eh? A mí lo que me gustaría es que la gente investigara por ahí, que cuando leáis el libro, digo, esto no estoy de acuerdo con lo que dice María Luisa, voy a investigar y le voy a refutar. Oye, perfecto. O sea, es que es lo que necesitamos los aprendices de Cábala en esta época, ¿no? Que se estudie y que se investigue mucho más. Mira, hay varias referencias a Jodorowsky y Vivi pregunta qué opinión tiene María Luisa del trabajo de Jodorowsky, especialmente de su libro La Vía del Tarot. Bueno, a mí me encanta Jodorowsky, me encanta. Lo que era el tema de la psicomagia, lo encuentro, es un psicólogo excelente. O sea, yo lo tengo el libro de él y tengo también otras obras de Jodorowsky. No quiere decir que yo utilice otra disposición, otro tarot. Yo admiro a Jodorowsky por la capacidad que tiene, que es un don que lo tiene de nacimiento. O sea, un desarrollo que ha hecho. Además, lo sigo en Twitter también. Bueno, en el X, ahora se llama X. Lo sigo y va haciendo mensajitos. Y lo sigo también por Facebook, lo que pasa es que lo consulto poco. Me gusta muchísimo Jodorowsky. Mucho. Porque es muy psicólogo. O sea, es muy psicólogo. Y el tema de la psicomagia que hace, esos rituales, esos mágicos súper estrambóticos a veces, que digo yo sería imposible de seguir lo que él me dice, pero le funciona. Quiero decir que a la gente le funciona, con lo cual es admirable. O sea, un chapó por Jodorowsky. Bueno, si me permitís, como ya estamos en hora, sí que me gustaría acabar con esta pregunta de Jane, que dice, ¿podrías por favor contarnos cómo hace la meditación cuando estudia el árbol y los arcanos? ¿Cómo hacer la meditación cuando estudias el árbol y los arcanos? Sí, porque tú has dicho que cuando estudias meditas. Entonces, Jane pregunta. Bueno, sí, pero a ver, no me pongo así, ¿eh? Yo estudio cuando leo el libro, cuando tomo apuntes, cuando los paso en papel, cuando los paso a digital, cuando escribo, los repaso, los corrijo. Estoy meditando. Yo cuando necesito meditar, por ejemplo, me pongo a lavar platos. Cuando necesito decir, no puedo estar así meditando parada, no puedo. Tengo que aprender. No te digo, es una asignatura pendiente. Pero yo cuando estudio, si me meto realmente en aquel punto en que dices no existe nada más, que ya me pueden llamar al timbre, al teléfono, que no me entero, es que no quiera, no, es que no me entero, estás metida en la obra, en lo que estás estudiando, eso es meditar, estás meditando. No sé si Mario piensa lo mismo, pero... Completamente de acuerdo. La gente piensa que hay como un método que uno puede llevar a cabo cuando en realidad uno muchas veces lo hace natural. Y cuando uno realiza algunas acciones desde el punto de vista natural, no se da cuenta de cuál es el modelo que de alguna manera sigue, porque lo hace la propia alma. Entonces, muchas de las preguntas de mucha gente, muchas veces nosotros no las llegamos a comprender o no las llegamos a responder porque cuando a uno le sale natural esa disposición, y por ese motivo aquí tenemos dentro de la Cábala un pequeño problema y es, si nosotros explicamos una metodología por el cual tú vas a estudiar o yo estudio, la gente quiere intentar copiar esa metodología. Y la problemática está en que cada alma tiene su camino y no es bueno, a mi modo de ver, copiar una metodología, sino ver qué metodología tiene tu propia alma. Porque si no, esto parece una receta metodológica que uno tiene que seguir. Y esto yo diría que es muy difícil. A veces se puede dar, a veces sí se puede dar, pero realmente la gran mayoría de las veces no se da una receta metodológica. Entonces, está muy bien tu explicación. Yo intentaría dar la misma explicación, pero hay como una sensación por parte de la gente, no por esta pregunta en particular, sino que se viene repitiendo permanentemente dentro, digamos, de la escuela de Cábala, como deme un método por el cual usted medita mientras estudia. Es que no hay un método, estoy estudiando. Claro,
las formas de estudio son difíciles de explicar. ¿Y por qué motivo? Porque aunque, digamos, quiero hacer un análisis, cuando tú vas al sitio de un artista, puedes ver el artista cómo crea una escultura. Pero el escritor o investigador tiene una situación de soledad. Por lo tanto, es como muy difícil tratar de explicar en soledad qué estrategia uno aplica a la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante explicar a la gente que lo mejor es tratar de ver cómo estudia cada uno, porque seguramente tu metodología de investigación seguramente no es la mía y es completamente diferente. Personal. Muchas veces se quiere copiar la metodología, que probablemente a veces pueda funcionar, pero yo creo que la persona tiene que ser más original en conocerse, en autoconocerse, para saber qué vía metodológica tiene que aplicar. Es decir, no es que tú necesitas copiar cómo yo realizo una investigación, porque puede que esa investigación o esa metodología que yo aplico en mi investigación me funciona solo a mí por la naturaleza de mi alma. Hay gente, por ejemplo, que escribe todos los días una página. Yo no escribo nunca después de 2 años y lo escribo todo en 3 meses. Hay personas que requieren silencio en la investigación. Yo requiero música en la investigación. Con lo cual yo creo que las personas que quieran conocer una metodología de conexión con su parte creativa, tienen que aumentar su grado de autoconocimiento. Porque si no hay un grado de autoconocimiento, la persona va a creer que el método que uno le puede de alguna manera transmitir es un método salvador, donde siguiendo este método va a comprender. Es decir, tú nos puedes explicar cómo estudias, yo puedo explicar cómo estudio, y yo creo que le estamos haciendo un mal a la gente, porque esa estrategia te funciona a tu alma, esa estrategia funciona a mi alma, pero se están reiterando a través de las últimas semanas, y te diría los últimos meses, una especie de desesperación metodológica por la cual la gente quiere un método salvador de usted dígame cómo estudio, así lo imito. Esto a mí me está preocupando porque esto implica que si están imitando los métodos, no tienen un nivel de autoconocimiento suficiente para ver cómo aparece un método de acuerdo a la raíz del alma, a la naturaleza del alma. No sé si me comprendes, María Luisa. Perfectamente. Mira, yo de pequeña, cuando pequeña, estaba estudiando la carrera, estuve unos meses trabajando en La Vanguardia, en la redacción, y teníamos de director en ese momento a Paco Noy. Bueno, Paco Noy un día me lo encontré, porque yo estaba abajo en la calle Tallés, y me lo encontré que estaba en una tienda que estaba justo al lado de la salida, o la entrada, digamos, del periódico, mirando, habían vasos, era un bazar. Y yo en ese momento pensé, fíjate tú qué manera de perder el tiempo. Gente, digo, el director del periódico aquí perdiendo el tiempo. Pero ya con más años, más madurez, me acordé de la escena y me dije, pues no, él estaba en ese momento solventando temas, porque él lo decía. Dice, no, me voy a pasear y cuando paseo miro, entonces se me aclara la mente. Yo pensaba, pues, qué equivocada estaba, porque yo lo interpreté mal. Quiero decir, no sé, cuando tú piensas en hacerte el menú de Navidad o de las fiestas de Navidad, ¿no? En el caso de los cristianos, pues, las fiestas de Navidad, pues mira, para Navidad, Nochebuena haré esto, haré lo otro, yo compraré, tendré. Esto es meditar, porque es que a veces nos pensamos que meditar es ponerse en situación de lama budista y no, es que meditar es muy fácil y meditamos constantemente. Quiero decir que Por eso digo que hay mecanismos de meditación diferentes de acuerdo al alma, y el autoconocimiento del alma tiene que encontrar el camino de su meditación. Es decir, hay gente que medita a la mañana, a las 8 de la mañana, corriendo, haciendo gimnasia. Hay gente que medita danzando, como los derviches. Hay gente que medita mirando la playa y en el atardecer. Y hay gente que medita como yo con música barroca. Es decir, a lo que voy, cuidado con idolatrar el método, porque idolatrando el método implica que uno está buscando un remedio artificial y está dejando de lado la búsqueda de la comprensión de la naturaleza de su propia alma para conectar con
realmente el método que naturalmente va a hacer que la persona pueda meditar. María Luisa, muchísimas gracias por esta presentación, te agradecemos, volvemos a presentar tu libro. Shabbat Shalom para todos y un placer tenerte y que sigamos creciendo en la investigación, en la comprensión y en el nivel de conciencia. Gracias a todos por estar ahí desde la Escuela de Cábala. Gracias, María Luisa. Gracias a vosotros. Shabbat Shalom a todos. Igualmente, Shabbat Shalom.